Hola, qué gusto saludarles en esta nueva oportunidad, esperando que se encuentren muy bien, haciendo uso de la prudencia y disfrutando las ricas bendiciones del Señor. Tengo el honor de culminar con esta serie Emociones Constructivas y me ha correspondido hablar sobre el tema la valentía. Antes de entrar de lleno en el tema que nos ocupa hoy, deseo decirles lo siguiente a manera de introducción. Según la psicología experimental, existen 6 emociones primarias. Ellas son la alegría, la sorpresa, la ira, la tristeza, el asco y el miedo. Les hablaré un poco sobre el miedo. El miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Se trata de la angustia ante un peligro que puede ser real o imaginario. Al miedo también se le considera una emoción básica primaria porque se encuentra presente en todos los seres humanos. No importa el estrato social, no importa el nivel académico, no importa la cultura. El miedo está presente en toda la raza humana. El miedo es muy útil para escapar o evitar los peligros. Sin embargo, también es muy dañino cuando se convierte en una barrera que puede interponerse en el disfrute de una persona e impedirle tener una vida normal. Muchos de los trastornos emocionales más habituales, como la ansiedad, las fobias, o los ataques de pánico tienen su origen en el miedo. El miedo es autónomo, es decir, no lo activamos nosotros voluntariamente. Él mismo se despacha y se da el vuelto, como dijeran los abuelos. Por otro lado, nosotros respondemos de manera automática ante el miedo. Y los expertos establecen que lo hacemos en 4 formas. Número 1, huida. Número 2, defensa agresiva. Número 3, inmovilidad. Y número 4, sumisión. La palabra del Señor nos dice en Génesis que Adán y Eva sintieron miedo cuando escucharon la voz de Dios en el huerto. Leamos Génesis 3:10. Y él, refiriéndose a Adán, respondió a Dios: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, me escondí. Cualquier cosa puede darnos miedo, y este puede ser un miedo real ante un peligro real. Por otro lado, debo decir que hay miedos normales y miedos patológicos. ¿Cómo identificar que un miedo es normal? Número 1. Aparece ante estímulos realmente dañinos, es decir, hay un peligro real. Número 2. Tiene corta duración. Y número 3. No interfiere en la cotidianidad de nosotros. Podemos seguir viviendo normalmente. Ahora veamos qué es un miedo patológico. Nombraré 2 características para ayudarles a identificarlo. Número 1. Se activa aunque no haya peligro. ¿Escuchó bien eso? Hay personas que sienten miedo y no hay peligro, pero la persona siente miedo. Y número 2, este miedo puede prolongarse indefinidamente.
Así que el miedo, desde el punto de vista saludable, solo es una emoción que reacciona en función a, número uno, nuestros patrones o estructuras mentales. Es decir, según la estructura mental suya, usted puede sentir miedo por algo que otras personas no sienten miedo, o viceversa. Número dos, por nuestras creencias. Siempre le pregunto a las personas, trate de identificar por qué usted cree lo que cree y por qué no cree lo que no cree. Nuestras creencias pueden ser responsables de nuestros miedos. Y número tres, nuestros pensamientos. Según lo que estamos pensando, cómo estamos pensando, estos pensamientos pueden estar produciéndonos, generando, fabricando temor en nosotros. Así que es una emoción que sentimos por nuestros patrones estructurales, mentales, por nuestras creencias y por nuestros pensamientos. En sí mismo, entonces, el miedo es positivo cuando nos ayuda a alejarnos de un suceso para el cual no estamos preparados. Lo que no podemos impedirle al miedo es que nos haga pensar y hablar como 10 de los 12 espías que fueron a reconocer la tierra de Palestina antes de tomarla Israel. Leamos el pasaje en Números 13, 32, 33. Y hablaron mal de los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Por eso, hoy quiero hablarles de una palabra que pudiésemos considerar un antónimo del miedo. Me refiero a la valentía, al valor, al coraje. Tomaré como base Hechos capítulo 4, versículos 23 al 31. Dice la Santa Biblia de la siguiente manera: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló,
y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es valentía? Según el diccionario de la Real Academia, valentía es la cualidad del ánimo que mueve a acometer resueltamente grandes empresas y arrostrar los peligros. Arrostrar, no arrastrar los peligros. Arrostrar, que significa resistir los peligros. Otro concepto dice: la valentía es la actitud y determinación con la cual un individuo, subrayo, hace frente y responde ante situaciones de peligro, miedo o riesgo. A nosotros los cristianos nos gusta mucho el versículo de Josué 1:9. Sobre todo nos encanta la expresión esfuérzate y sé valiente. ¿Sabía usted que hay varios vocablos que se traducen como valentía en el Antiguo Testamento? Uno de estos vocablos alude a un guerrero fuerte, osado y sin temor en la batalla. Este vocablo se utiliza mucho para designar a los héroes militares. Es el que se usa en Josué 1:9 y tiene el sentido de un guerrero ser fuerte y ser sólido. En el Antiguo Testamento, la valentía era sumamente apreciada como una cualidad que todo hombre debía poseer, especialmente en la guerra. Por eso es que se menospreciaba tanto la cobardía. Hay otras palabras que se utilizan en el Antiguo Testamento para denotar valentía. Asak, que significa mostrarse fuerte. Ruach, que significa una persona de espíritu, una persona de aliento. Levad, que significa persona que tiene corazón o que tiene ardor, está encendido esa persona. Amas, que significa una persona presta, una persona alerta. Todas estas palabras denotan la actitud básica de donde proviene la palabra valentía. Ahora, déjeme hacerle la siguiente pregunta. ¿Sabe usted cuántas veces aparece la palabra valiente en el Nuevo Testamento? Ni una vez. ¿Se sorprende? Ni una vez aparece esa palabra valiente. Sé valiente. Fueron valientes. Eran valientes. Ahora, en el Antiguo Testamento aparece muchísimas veces, pero no así en el Nuevo Testamento. Ahora bien, esto no significa que la misma esté ausente en el Nuevo Testamento. Claro que no. Lo que sucede es que la podemos encontrar con otro rostro, con diferente sonido y en otro contexto. Porque es importante resaltar que el contexto del Nuevo Testamento es completamente distinto al contexto del Antiguo Testamento. Déjeme darle esta razón. Lo que sucede es que en el Nuevo Testamento la valentía es una cualidad de vida basada en la fe depositada en un Cristo que es verdadero, que está vivo y que está presente. Por eso un valiente citó este versículo que se considera el versículo más famoso de toda la Biblia. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Subrayo, en Cristo. Y esta valentía del creyente
debe mostrarse de muchas maneras. Nombraré 3 o 4. Número 1. La valentía suya y mía debe mostrarse para el servicio a Dios. Mateo capítulo 10, versículo 22 dice de la siguiente manera: Jesús, advirtiendo a sus seguidores, le dijo lo siguiente: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que soporte, el que aguante, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Subrayo la expresión y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 22 al 24, el apóstol Pablo dice lo siguiente: ahora he aquí ligado yo en espíritu. Este ligado yo en espíritu quiere decir obligado yo por el espíritu, o obedeciendo al espíritu, sometido al espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 4, el versículo 29, que fue el pasaje que leímos hace un momento, nos muestra una palabra que hace referencia a la valentía. Leo el verso 29, una expresión del verso 29. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. La traducción o la versión Dios habla hoy dice: y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. La Nueva Versión Internacional dice: y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Aquí la palabra denuedo puede significar rudeza, firmeza, confianza, seguridad. Pueden ver entonces la palabra valentía plasmada en la oración de los discípulos. El contexto histórico dice que las autoridades de Jerusalén les amenazaron y les prohibieron seguir hablando y enseñando en el nombre de Jesús. Pero ellos valientemente oraban: Señor, ayúdanos para seguir proclamando tu palabra sin ningún temor. Es decir, ellos estaban orando: Señor, ayúdanos a ser valientes. Recuerden que el valiente hace frente y responde a la situación. No es que no siente miedo, pero sí es que no se deja dominar por él. Sin duda alguna, en este mundo, en este tiempo, necesitamos ser valientes para ser fieles testigos de Jesucristo, para estar dispuestos a pagar el precio y sufrir las consecuencias que esto nos acarrea. Ahora, el segundo aspecto que quiero compartirles es que necesitamos valentía para confrontar a las personas. Esto no parece importante, pero mire que lo es. A veces podemos relacionarnos con personas que logran intimidarnos, bien sea por su carácter, por sus conocimientos, por sus experiencias, su posición social,
su nivel académico, su cargo, su puesto en la empresa, etc. Y a veces hay que ser valientes para confrontar a estas personas cuando el caso lo amerita. El pasaje que leímos de Hechos capítulo 4, voy a releer los versículos 5 al 8 y luego el versículo 13. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén. Note las personas que se reunieron: los gobernantes. Número 2, los ancianos. Número 3, los escribas. Número 4, el sumo sacerdote Anás. Número 5, el sumo sacerdote Caifás. Y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Vean todas las personas con alto nivel de conocimiento, con altos cargos, personas de autoridad que pusieron a los apóstoles en medio de ellos y le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Se refería a un milagro que hicieron Pedro y Juan cuando sanaron al hombre paralítico que pedía limosna en una de las puertas del templo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Noten a quién Pedro se está dirigiendo. Y voy a recortar allí, pero voy a ir al versículo 13. Entonces todas estas autoridades, viendo el denuedo, ¿qué quiere decir denuedo? Firmeza, confianza, seguridad, me atrevería a decir valentía. Entonces los gobernantes, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, personas comunes, sencillas, se maravillaban. Les pregunto: ¿este Pedro no fue el cobarde que negó al Señor por miedo a las autoridades y a lo que éstos pudieran hacerle? ¿Por qué ahora lo vemos lleno de valentía, enfrentándolos, confrontándolos? Le dije hace rato que en el Nuevo Testamento la valentía del creyente está basada en la fe depositada en el Cristo resucitado. Por eso Pedro está hablando como lo oímos hablar. Ahora, confrontar a las personas no se trata de pelear con ellas, pero sí de enfrentarlas con firmeza cuando haya que hacerlo. No tenga miedo, por favor, decirle a alguien: tenemos que hablar. No tenga miedo decirle a alguien: hay cosas que me parecen incorrectas. No tenga miedo decirle a alguien: tú me estás faltando el respeto, etc. Le animo a que supere el miedo de hablar con otras personas, así sean superiores, jefes, autoridades, etc. Supere ese miedo de hablar con quien tenga que hablar cuando tenga que hablar. Sea valiente. Número 3. Necesitamos la valentía para enfrentar las tormentas de la vida. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. En este versículo la expresión es: sean valientes, no teman,
Yo he vencido por y para ustedes. Hermanos, hermanas, la vida con Dios es una vida caracterizada por la valentía. Mateo capítulo 11, versículo 12, la traducción del lenguaje actual dice: desde que Juan comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Segunda de Timoteo 1:7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Las tormentas, las dificultades y los problemas siempre vienen a nuestras vidas para afinarnos, para moldearnos, para tallarnos, para construirnos y perfeccionar la imagen de Cristo en nosotros. Tenga presente que la valentía se puede desarrollar con la repetición de actos valerosos. ¿No ve cómo Pedro desarrolló valentía? Lea sus cartas y verá cómo no quedó ni una sombra de aquel Pedro cobarde. Una vez que creció en valentía por la fe puesta en Jesucristo, se dedicó a animar a los creyentes y a decirles: las tribulaciones de ahora no son comparables con la gloria venidera. Pedro ahora decía a los hermanos: sean valientes, sigan luchando en medio de las pruebas y en medio de las tormentas. Otra palabra que en el Nuevo Testamento podemos usar para referirnos a valentía es firmeza. Por eso Primera de Pedro capítulo 5 versículo 11 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Los hermanos en Hechos capítulo 4 tenían un problema real. Se había desatado una tormenta real sobre ellos con amenazas y peligros de muerte. Mas ellos enfrentaron esta tormenta con valentía, con oración, apegados al vencedor, el cual es Cristo el Señor, y suplicándole que en medio de la tormenta Él les ayudara a ser valientes. Y número 4, necesitamos la valentía para tomar decisiones. En Hechos capítulo 4, versículos 18 y 20 dice: y llamándolos, se refiere a los apóstoles, a Pedro y a Juan, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad, juzgad, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos, esto es una decisión, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿No les recuerda esto a Josué cuando dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová? Vean que no era fácil. Ahí estaban las autoridades. Ahí estaban intimándoles, amenazándoles. Y en medio de esas tensiones y presiones, ellos tomaron una decisión. La decisión es
no vamos a parar, no vamos a callar de hablar en el nombre de Jesús. Y esto es una decisión que no discutiremos con ustedes. Deseo terminar con este punto porque sé cuánto miedo nos da a veces tomar decisiones. Nos da miedo caminar hacia lo desconocido. Nos da miedo salir de nuestra zona de confort. El libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105 dice: Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Para tomar decisión con valentía, por favor, use la palabra y considere sus decisiones a la luz de la palabra de Dios. Acepte que Dios está con usted. Deje de mirar tragedia hacia adelante. Espere en Dios por un futuro mejor caminando de su mano. Cuando Jesús dijo a sus discípulos: Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, fue para alejar de ellos los temores y para que ellos fuesen valientes. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20 dice: Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Dije al principio que una de las formas como respondemos al miedo es inmovilizándonos. El miedo a muchos los paraliza, a muchos los deja congelados, frisados, incapaces de pestañear, de respirar, de mover. Por ende, estamos incapacitados de decidir. La verdad es que debemos dar gracias a Dios por su Hijo Jesús y por la vida de Jesús en nosotros. Con honestidad debemos reconocer que todos somos débiles. Y perdonen, somos cobardes. Pero gracias a Cristo, que Él vino, nos mostró un camino, subió a la cruz y allí pagó el precio por nuestros pecados. Y no solo eso, venció a las potestades, a todas las huestes de maldad, triunfó sobre ellos en la cruz. Luego, para poner un sello de victoria para nosotros, resucitó al tercer día. Por eso, todas las victorias de Cristo se trasladan a nosotros para convertirnos en personas que tenemos nuestra confianza depositada en Él. Por eso en Cristo somos fuertes. Por eso en Cristo somos decididos. Por eso en Cristo somos atrevidos, corajudos, osados, firmes y valientes. Pues el Señor es nuestra fuerza, es nuestra ayuda. Así que si con Cristo enfrentamos los temores, la valentía se apoderará de nosotros y seguro venceremos. Dios les bendiga. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo nos acercamos delante de tu presencia y te damos gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tenemos de meditar en ella en el día de hoy.
Gracias, Dios, porque has hablado a nuestras vidas. Y en medio de tantas situaciones, en medio de tantos enemigos, en medio de tanta tormenta, adversidad que tiende a atemorizarnos, permite que nosotros con valentía, puestos los ojos, la fe y la confianza en Jesús, enfrentemos todas estas adversidades y situaciones y sigamos adelante, no apoyados en nuestra valentía, fuerza, sagacidad o habilidad, sino puestos los ojos y la fe en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Dios, porque en Él somos más que vencedores. En ese nombre te doy gracias. Amén. Dios les bendiga y espero que este estudio les haya edificado.